Hola a todos. Hoy quisiera hablar de una editorial. Ya ven que he hecho varios videos hablando de editoriales, dando mi punto de vista, dando mi opinión sobre ellas en específico. Y además, de alguna forma divulgando el tipo de material que publica en su orientación editorial, por así decirlo. Bueno, hoy quisiera hablar de una de estas editoriales, pero primero pues quisiera hablar de cómo comienza nuestra historia. Nuestra historia comienza con esta editorial, que ya tengo un video del fondo, por si lo quieren ver, del Fondo de Cultura Económica. No confundirlo con una editorial nueva de bastante dudosa calidad, que se llama Libros del Fondo o algo así. No confundirlo con el Fondo de Cultura Económica. Una editorial ya muy antigua, fundada, si mal no recuerdo, por Daniel Cosío Villegas, un gran historiador mexicano, y que se ha distinguido por traer libros de calidad a muy bajo costo. En parte esto pues debido, y en gran medida debido pues a que es una editorial que pertenece al gobierno de México, y pues que no es lo mismo ser del ámbito privado que del gobierno, y siendo el gobierno pues las subvenciones han ayudado a esto, sin duda alguna. Bueno, nuestra historia comienza con esta editorial, una de las pocas editoriales independientes que quedan, una de las más grandes dentro de las ya pocas editoriales independientes que quedan. Comienza en el Fondo de Cultura Económica, y es una historia de censura, de enojo por parte de los políticos, y que llevó a que la editorial de la que nos vamos a hablar el día de hoy haya sido fundada a partir de esta censura y de esta, de alguna forma, persecución. Bueno, como he dicho, pues el Fondo de Cultura Económica pertenece al gobierno, y como tal pues está sujeto a, si me permiten la expresión, a ciertos caprichos de los gobernantes, ¿sí? Desde que fue fundado pues hasta la fecha. Desde que fue fundado hasta la fecha. Bueno, nuestra historia comienza pues en 1961, cuando el Fondo de Cultura Económica publica un libro de Oscar Lewis, que aquí no lo tengo a la mano, que se llama Los hijos de Sánchez. Este libro trataba de escribir a partir de que el autor, de una forma antropológica, sigue la vida de una familia y describe el funcionamiento de esta familia, de su entorno, y obviamente pues el ambiente social, económico, político, y de atraso, de pobreza, de marginación y de injusticia y de todo lo malo que puede existir en México y en otros países lamentablemente de Latinoamérica. eh, bueno, pues es descrito detalladamente, cosa que al gobierno mexicano no le cayó en gracia, y mandaron llamar al director de ese tiempo del fondo para que diera explicaciones, que era el editor Arnoldo Orfila. Bueno, pues Orfila se vio en la penosa necesidad de renunciar, entre comillas, de renunciar ante este conflicto de censura y de berrinche del gobierno. Eh, entonces renunció, lo renunciaron, como coloquialmente se dice aquí en México, lo renunciaron por haber publicado ese libro. Y gracias a eso, esa renuncia, ese acto de censura y de persecución, nos proporcionó la existencia de una de las mejores editoriales en lengua española, que yo considero que existen. ¿Sí? Y me refiero a Editorial Siglo XXI. Siglo XXI también durante mucho tiempo fue una de esas editoriales independientes que luchó, pero que en el 2021 fue adquirida por otra editorial. Fue adquirida por la editorial Capital Intelectual Argentina, y pues a partir del 2021, tal vez debido a lo de la crisis del COVID, ustedes ya ven cómo
se, se pusieron las cosas difíciles para muchas empresas y en el mundo editorial pues es muy difícil. Entonces a partir del 2021 esta editorial fue adquirida por esta otra editorial argentina, eh, Capital Intelectual. Yo la verdad desconozco eh, esta editorial. Sé que se dedica a cuestiones muy similares a las que se dedica Siglo XXI, las que se dedica el mismo Fondo de Cultura Económica, que son editoriales básicamente académicas, a traer textos académicos, muy parecida en ese sentido a lo que hace también en Argentina Eterna Cadencia, una editorial que sí conozco y que en lo particular a mí me gusta mucho, también de traer textos académicos y así. Ignoro si Capital Intelectual haga lo que hace también, o hacía, no sé si ya lo vaya a dejar de hacer, este siglo XXI, y Eterna Cadencia, publicar también narrativa, que también lo hace, dicho sea de paso, lo hace el Fondo de Cultura Económica. Hay que, hay que tener en cuenta que en el Fondo de Cultura Económica se publicó por primera vez Pedro Páramo. Bueno, entonces, pero hoy quisiera hablar de y desconozco, a lo mejor fue el mismo Orfila el que la publicó. Unos años antes de que pasara esto que les acabo de contar, no me extrañaría. Bueno, hoy vamos a hablar de Siglo XXI Editores, que es, o era, hasta 2021, una editorial independiente mexicana. ¿Sí? Y que al igual que el fondo fue creada y adoptó muchos, por así decirlo, de los patrones editoriales del Fondo de Cultura Económica. También comenzó a abrir sedes alternas o filiales en Argentina o en España, aunque creo que la de España sí es un poco más independiente, la verdad no sé bien. Pero buscó establecerse así muy al estilo del Fondo de Cultura Económica, con una oferta editorial muy similar. Claro está, en plena competencia. ¿Por qué? Porque Orfila conocía el ramo, conocía el sector y él sabía del potencial que podía haber en este sentido, en este nicho de mercado, por así decirlo. Entonces, decía que también publica narrativa. Aquí tengo, por ejemplo, publicó las obras de Carpentier. Aquí tengo 3 libros de Carpentier. Tengo más, bueno, de Carpentier son los que tengo, son todos los que tengo en el fondo. Tengo más, en el fondo, en siglo XXI, perdón. Es que sé, en siglo XXI. Tengo más libros de siglo XXI, pero para no hacerlo tan aparatoso nomás, aquí tengo algunos. Estos 3 de Carpentier. Estos son muy cómodos de leer, estos chiquitos. Tengo por ahí otro también de unas ediciones ya un poco más viejas, del libro como corrugadito, así. Y creo que es el de la música en Cuba, o no recuerdo, pero bueno. Publicaba, pues también publicaba o publica narrativa, aquí está. Eh, Yo el Supremo también tiene, o tenía, un premio nacional de ensayo de humanidades que se entrega aquí en México. Debo decirlo que 2 de mis profesores ganaron años seguidos dicho premio. Entonces, ese premio nacional de ensayo de Editorial Siglo XXI. Entonces, eh, son ediciones que están orientados pues al mundo de las humanidades. Aquí, por ejemplo, tenemos gran parte de la obra de Riquet publicada en el fondo otra vez, en siglo XXI. Aquí están. Tiempo y narración de Riquet y el libro sobre Freud. ¿Sí? Son libros, decía, sencillos, muy al estilo del fondo. Son libros sencillos con un estilo bastante austero, bastante minimalista, sin ninguna cuestión que los adorne, con un texto muy característico. Sus formas de los textos son así. No son tan agradables a la vista, este tipo de maquetado. Sí, la verdad no es muy agradable a la vista, creo yo.
Pero bueno, es muy característico de este libro. Eso sí, son un poco más caros que los del Fondo de Cultura Económica. Creo que debido, pues, decía que el Fondo de Cultura Económica, pues, al ser una editorial propiedad del Estado mexicano, pues recibe subvenciones del gobierno. Entonces eso sí eh, le da la característica de que pueda tener precios bastante económicos. Eh, bueno, el gobierno lo plantea así que su objetivo no es que sea rentable. Entonces, sino simplemente publicar a bajo costo. A bajo costo para el consumidor. Bueno, en este caso pues es una editorial pública privada, perdón, entonces tiene que sobrevivir en el mar de editoriales. Entonces sí es un poco más cara. Sí compite en ciertos grupos, libros, ediciones directamente con el fondo, por ejemplo, siglo XXI tiene su traducción del Capital de Marx, que compite directamente con del Fondo de Cultura Económico. ¿Sí? La diferencia es que en esta vienen varios tomos pequeños. Unos tomos ahorita aquí no tengo ninguno, son de este tamaño, un poquito más pequeños. Son pues más o menos entre estos dos. Son sus libros de bolsillo, el equivalente a este. O sea, el equivalente a este. Ahí tengo por allá algunos. Eh, y los libros del Capital vienen en ese. Sí, compiten directamente con los del fondo. Bueno, yo, para ser honestos, tengo unos del fondo, los compré de segunda mano. Y los compré porque son de segunda mano, la verdad. Me salieron muy económicos y estaban en bastante buenas condiciones esos del Capital. Que creo que ya también los mostré el día que hablé de Fondo de Cultura Económica. Bueno, entonces publica libros de humanidades, en este caso de teoría literaria. ¿Sí? Parte de la obra de Requer está aquí. Y otra parte pues hay que buscarla en Pay2, no sé si en Pay2 o en este Editorial Labor o en una de esas españolas. No sé. Este libro que es como un clásico decían algunos que es como el caballito de batalla para ciertas cuestiones literarias. De Mikhail Bakhtin. Creo que es el único de Bakhtin que tienen publicado. Pero aquí en México por lo menos es un clásico. ¿Sí? Vienen textos que yo he visto publicados. De hecho, tengo el libro publicado de una editorial argentina, ahorita no recuerdo, donde vienen textos que aquí vienen, pero a veces nada más vienen tres. No recuerdo ahorita cómo se llama. Yo lo compré porque sí sabía que venía en este y en aquella un ensayo repetido. Pero aquí ya traía dos ensayos que aquí no vienen. Y por eso lo compré. Pero ahorita no recuerdo. De hecho, nada más aquí ya trae dos ensayitos pequeños. Y bueno, decía que publica literatura, publica historia. Tengo por ahí también un libro de historia latinoamericana, en esos libros pequeños. Y la verdad, pues están muy bien. Creo que lejos, desde mi punto de vista, aunque en ciertos sectores como el del capital, sí compite directamente con el fondo, lejos de competir, como que en el mundo académico mexicano se han complementado muy bien, desde mi punto de vista. Se han complementado muy bien. Eh, Casi no repiten libros, con algunas excepciones como esa que les digo. Casi no repiten. Entonces, el libro que no está el siglo XXI lo podemos encontrar a veces en el fondo o si no está en el fondo lo podemos encontrar aquí y como sea lo conseguimos. Es una editorial orientada al mundo académico, al mundo de las clases, de, de las escuelas, de las universidades. Son libros se puede decir de manual universitario, obviamente. Pero, y en este caso sí son muy orientado hacia las humanidades. Porque ya ven que el Fondo de Cultura Económica casi es todólogo. Pero otra vez volvemos a las ventajas que le otorga el presupuesto gubernamental. El Fondo de Cultura Económica es todólogo. Esta editorial no. Esta sí está muy orientada al mundo académico de las ciencias sociales, de las humanidades, de la literatura.
¿sí? De la historia y estas cuestiones. Y la verdad a mí me ha ayudado mucho. Es una de las editoriales que en mi paso por la escuela me ha ayudado mucho, junto con otras. Digo y siempre lo diré en cualquier video, en cualquier parte, yo le estoy muy profundamente, muy agradecido por Roa, porque son otras de las editoriales que por lo menos aquí en México, pues son de las que se van los estudiantes, ¿sí? Entonces, es una editorial que a mí, en lo particular, me gusta su estilo como que es muy identificable, muy identificable, porque hasta los libros pequeños tienen el mismo estilo de impresión y todo, ¿sí? Es una editorial muy identificable que en lo particular a mí me gusta mucho, ¿sí? Tiene buenas traducciones, tiene buenas traducciones propias, eso es importante, propias. Las traducciones que tiene son propias. Bueno, en este caso de Alejo Carpentier, pues no hay necesidad, pero tiene buenas traducciones propias. Entonces, no sé si ustedes la conozcan, qué opinión tengan de ella, pero a mí se me hace una gran editorial. Vamos a ver qué pasa con esta adquisición que les digo que fue en el 2021. La verdad no estoy muy al tanto. A veces con estas adquisiciones pasa que las editoriales pues desaparecen, ¿sí? A veces se quedan reducidas a simples sellos como reliquias, pero ya sin ningún valor, sin ninguna identidad, ni nada. Como dicen en los memes en internet, sí te estoy mirando a ti, Alfaguara. Y algunas otras más. Entonces, eh, no sé ustedes qué opinen de ella, que si ya la conocen. Por lo menos aquí en México es raro si han cursado algún tipo de estancia en la universidad, en alguna escuela de humanidades. eh, es difícil que no la conozcan. Sí, por lo menos aquí en México. No sé qué tan conocida sea en otras partes del mundo hispanoparlante, pero aquí en México pues es muy de sobra conocida. Entonces no sé qué les ha parecido el video, qué les parece esta editorial, si la conocían, reitero. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, no olviden darle un like. Estoy, estoy atento a sus comentarios y nos vemos la próxima. Y muchas gracias.